Les traigo a nuestro primer ponente, Daniel Sají. Él es el cofundador de Trelli, una de nuestras alianzas que nos trae propuesta de pagos digitales, automatización de cobros y adicional una gran alianza con diferentes descuentos para los que ya hacen parte de nuestros clientes. Daniel cuenta con una sólida carrera de más de 10 años de experiencia en el sector digital, consultoría y consumo masivo. Es especialista en el desarrollo de productos y soluciones innovadoras para pagos digitales. Su experiencia y conocimiento en la industria lo han llevado a ser un referente en la automatización de procesos de cobro, ayudando a las empresas a optimizar su gestión financiera y mejorar su flujo de efectivo. No siendo más, doy paso a Daniel a este escenario, pues es todo de él. Lo dejamos con el público de Latinoamérica con presencia en Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Ángela, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con todos ustedes en este foro digital invitado por Sigo. La idea de esta llamadita y de este espacio es hablar un poco sobre las estrategias para la digitalización de las empresas tradicionales. Ahí ya pudieron haber escuchado un poquito sobre lo que nosotros hacemos en Trelli, sobre lo que yo hago. Y espero que esto sea de su agrado y puedan llevarse valor en toda esta nuevo boom que hay y es necesario para poder llegar a esta nueva forma como estamos viviendo las empresas y las personas también. Entonces voy a arrancar con los principales desafíos que enfrentan las empresas tradicionales. Acá nos vamos a enfocar un poco no en los startups, no en las empresas de emprendimiento, etcétera, sino como empresas tradicionales que ya llevan bastante tiempo haciendo las cosas, ojalá en muchos de esos casos haciéndolas bien, con una gran trayectoria de éxitos, etcétera. Y principalmente yo lo resumo, hay pues diferentes desafíos, pero yo lo resumo en dos cosas principales. Una es que están acostumbradas y otra es que también tienen temor cuando hablamos de digitalización o cuando hablamos de nuevas tecnologías como tal. ¿A qué? ¿A qué están acostumbradas? A lo que ya funciona, a la rutina. Ponte en los zapatos de esos gerentes que llevan 30, 40 años, de pronto 10 años haciendo lo mismo y que ya le funciona. Y tú decirle, no ven, es que ahora toca hacerlo de esta manera. No ven, ahora que este proceso que te demoraste tanto tiempo construyéndolo, yo creo que es mejor si lo hacemos de esta otra manera. Entonces, hay que también ponerse los zapatos de esas personas, más que todo de los líderes que son los que toman las decisiones. Y por otra parte, también lo relaciono mucho a un temor que seguramente no lo demuestran, pero es un temor a cambiar, es un temor a nuevos conceptos que seguramente son nuevos para ellos y que obviamente lo que uno no domina o lo que uno no es experto, seguramente le causa a uno como, uff, ¿será que sí vale la pena meterme por ahí o no? Entonces, ya hablando como de algunos casos puntuales, es, por ejemplo, la resistencia al cambio dentro de la organización. Puede que de pronto el equipo gerencial, los que toman las decisiones, etcétera, ya están alineados con que se debe hacer un cambio, que es necesario hacer un cambio, pero también dentro de la organización, al final las personas y los equipos son los que arman las empresas. Entonces, de pronto ya son procesos que llevan mucho tiempo funcionando, etcétera, y ahí va ese reto de cómo también incentivarlos o motivarlos a que se monten en este barco. Dependencia de procesos manuales. He conocido ejemplos de empresas que manejan unos procesos súper complicados, pero lo han logrado manejar por muchos años de manera correcta con Exceles, con otro proceso donde entra la persona justo en este momento a tal hora a hacer tal ejecución y era lo que les tocaba en su momento, pero funciona. Entonces tú le dices, no, ven que ahora lo vas a poder hacer de esta manera con simplemente ponerlo a correr o ya es automático. Es fácil venderlo, pero ya cuando la persona tú le dices, va a ser así, pues hay que demostrarlo muy bien y ahí es donde también vienen todas las cosas que vamos a hablar a futuro para también tratar de implementar buenos proyectos en este objetivo. Otro también desafío principal es la falta de infraestructura tecnológica. Son empresas que de pronto no necesariamente se ven tan relacionadas como a un mundo digital, no necesariamente están como en ser algo que se entienda de ser algo digital. Pueden ser empresas tradicionales de distribuciones, empresas tradicionales inmobiliarias, entre otras, que vienen funcionándoles procesos anteriores y tú le dices ahora no, es que toca contratar a una plataforma que nos automatice la generación de las facturas o ahora tenemos que contratar
a un software de gestión de inmuebles, porque si no, no podemos salir en los portales inmobiliarios. Entonces, acá a veces cometen errorcitos en el sentido de que tratan de reinventar la rueda, que vamos a hablar bastante sobre eso, pero no necesariamente tienen que tener ese temor de que toca tener ellos internamente toda la infraestructura para hacer unas buenas implementaciones. Y lo otro es escasez de talento capacitado. También en el sentido con esto, son empresas que de pronto llevan bastante tiempo haciendo las cosas de una forma analógica, y ahora de pronto atraer talento para con estas nuevas como capacidades, por ejemplo, un boom de talento y de necesidad que empezó hace poco es los que escriben los prompts para ChatGPT, todos esos diseñadores y desarrolladores que también puedan utilizar esas herramientas no code para poder implementar cosas más fáciles, etcétera. De pronto una empresa tradicional siente el temor, ¿cómo hago para atraer ese talento? Pero independientemente también de estas cositas que vamos a conversar un poco más en detalle, para mí lo más importante es que el desafío principal es que se haga que se trate de digitalizar sin en realidad hacer una transformación digital real. ¿A qué me refiero con eso? Es que no solamente puedes decir voy a hacer este proyecto o voy a digitalizar ahora el CRM o voy a simplemente ahora vamos a tener una página web. Eso en realidad no es digitalizar. Lo que tenemos que buscar en las empresas y más que todo en las tradicionales que ya vienen con un chip anterior de cómo hacer las cosas, es en realidad hacer una transformación digital en la cultura y en la mentalidad de los equipos que la manejan. Vamos a hablar también sobre eso, porque esa transformación digital ya también nos va a permitir que en el día a día, no solamente el gerente, no solamente la persona de innovación sea la que esté trabajando en pro de digitalizar o de llevar la empresa a convivir en este nuevo mundo donde estamos, sino también de que todas las personas involucradas estén en pro de volver a revisar cuál es el rol de la empresa en el mundo en el que estamos, qué valor genera, cuáles son los proyectos que en realidad vale la pena invertirle el tiempo o no, entre otras características. Entonces, ya también entrando un poquito en detalle y materia, ¿qué es la digitalización y por qué es importante? Pues una frase como de diccionario es simplemente que la digitalización es el proceso de transformar información y procesos analógicos en formatos digitales para optimizar la eficiencia y la toma de decisiones. Entonces, ahí está el tema, volvemos a lo mismo, está digitalizar, ¿sí? Que es en realidad, no sé, pasar esta foto ahora, por ejemplo, los álbumes que también muchas familias lo han hecho, es el álbum que estaba impreso, etcétera, de las fotos de recuerdos de toda la familia, ahora lo digitalizaron y está en la nube. O ahora vamos a pasar estos contratos súper viejos que estaban en un archivo que no entraba nadie hace 10 años, vamos a digitalizarlos a la nube. ¿De acuerdo? Eso es digitalizar. Pero más allá de digitalizar, lo que tenemos que buscar es una transformación digital de la empresa. ¿Para qué? Para literalmente sobrevivir. ¿Por qué? Porque es que ya hoy vivimos en un mundo digital. Ya las empresas en realidad deben estar digitales y apoyarse de la digitalización para poder competir. Ya no es una ventaja competitiva como antes, pero sí te va a traer beneficios a tu empresa y a lo que haces. ¿En qué sentido? Vas a poder trabajar para mejorar la eficiencia operativa. Eh, Mucho de los inicios de una transformación digital se enfoca en buscar reducciones de costos, de tiempo, de automatizar procesos. Ya después sí vienen como otras etapas donde, listo, cómo hacemos algo innovador, cómo hacemos algo diferente, pero se puede arrancar también como arrancando en cosas relativamente notorias, que es automatizar procesos para reducir costos, tiempo. Vas a, obviamente, a ver mayor agilidad y flexibilidad de los equipos. Mucho de la digitalización y de este boom también se aceleró por el COVID, por la pandemia, donde ya no podías ir a la oficina, pues las empresas no se vararon y creo que ahí fue fundamental también la agilidad de los equipos y de las herramientas que estaban disponibles. Acá una cuña, Asigo, etcétera, que te permitía, por ejemplo, desde cualquier parte, las personas trabajando desde casa, estar al día y estar alineados sobre la facturación, sobre cobrar, los CRM que te permitía seguir alineados, los chats, o esta misma herramienta como Zoom que te permitía seguir operando como tal. Entonces, también estar digitalizado te permite ser muy ágil
para también poder ser más eficiente en lo que haces. También acceso a tiempo, información en tiempo real, mejores experiencias del cliente, facilita la innovación, porque pues obviamente estar trabajando con una mentalidad digital y obviamente teniendo ya la operación del negocio de manera digital, pues obviamente te va a permitir aprovechar todo lo que viene alrededor en los ecosistemas. Que esa palabra ecosistemas también la vamos a volver a tocar ahorita más adelante, porque algo súper importante de digitalizarnos y la importancia de esto es que como las cosas están en la nube y como las cosas ya están ahí digitalizadas, yo me puedo conectar a otras cosas, ya sea que trabajo en conjunto con otros, ya sea que hago productos con otras personas o que comparto ciertas cosas, que me va a permitir también aprovechar ecosistemas para obviamente seguir creciendo, tener mayores alcances, entre otras características. Eh, ya pasando como un poquito en detalle de áreas en las empresas que necesitan digitalización, en realidad son todas. En realidad, toda la empresa, que es lo que ya venía mencionando, debe pasar por una transformación digital, hablando de estas tradicionales, porque ¿qué pasa y cuál es la gran diferencia con las empresas que nacen hace 5 años, 10 años, etcétera, que ya vienen con un chip de, obviamente, son digital first, o sea, primero piensan en cómo desde ya estoy armando el proceso que me va a permitir escalar, cómo desde ya estoy operando de cierta manera que pueda trabajar con personas en todas partes del mundo. Pero las tradicionales sí tienen ese reto porque crecieron y se formaron en otro momento y ahora viene el reto de ver cómo me adapto a eso, que sin duda es posible y hay más que suficientes casos de éxito. Eh, ¿Qué áreas? Ya puntualmente, como hablando de ejemplos, operaciones internas, muchos de los procesos hoy en día ya se pueden automatizar. Hoy existen empresas tipo SaaS, que son empresas de software como servicio, que están ya incluso en partes puntuales o en nichos puntuales en diferentes procesos que ya te permiten, por ejemplo, automatizar diferentes tareas que antes se hacían manualmente, uno a uno, equipos completos. Algunos ejemplos, por ejemplo, la facturación. Anteriormente la facturación se tenía que hacer hace mucho tiempo a mano, después de pronto tú la hacías que en un PDF, ahora puedes utilizar herramientas como Sigo. Por ejemplo, los cobros. Hay también una cuña para lo que hacemos en Trello. Anteriormente te tocaba mandar un consígname a esta cuenta, o en voy por el cheque, o en págame en efectivo. Hoy en día ya puedes generar, por ejemplo, un link de pago o permitir pagos con débito automático, donde el cliente literalmente dejó su pago la primera vez y de ahí en adelante se le hacen los cobros de manera automática, que eso que permite mejores experiencias para el usuario y también eficiencias en la operación como tal. Entonces, una muy importante son las operaciones internas. Otro es aprovechar todas estas herramientas que ya existen y toda la data que ya existe para poder mejorar la relación con los clientes. Mucho del enfoque hoy en día en la transformación digital también es cambiar un poquito el chip de que, y priorizar nuevas experiencias de los clientes y también de los empleados. Pero en los clientes es importante porque como tienes más data, como tienes más información de qué es lo que hace, eh, qué fue lo que hizo a tal hora, qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le llama la atención, etcétera, ya se pueden personalizar las experiencias. De pronto han visto casos, aplicaciones grandes donde uno pide domicilios o, por ejemplo, donde uno va a reservar sus próximas vacaciones, tiquetes, etcétera. Ya casi que saben a ti qué te gusta. O no nos vayamos muy lejos, por ejemplo, las plataformas de streaming donde ya tú, listo, te recomiendan, Daniel, seguramente esto te va a gustar. Y seguramente. Hoy, hace como 2 semanitas justo, una nueva funcionalidad vi que tiene una plataforma de música donde ya tiene un DJ virtual. Entonces, ya literalmente la he venido probando y me ha gustado. Pongo música en el DJ virtual y él me pone música como si tuviera un DJ que me estuviera tocando todo el día. Entonces, esas son cosas que anteriormente no eran posibles. ¿Y cómo lo logran? Porque la información está digitalizada y ya a partir de toda esa información, ya obviamente van haciendo diferentes procesos, diferentes proyectos para ya obviamente en ese caso sí innovar con cosas nuevas, etcétera, pero no tenemos que irnos tan lejos como inventarnos un DJ virtual, sino también de simplemente, ya yo sé
que mi cliente le gusta pedir es los martes, ¿listo? Entonces yo le mando un mensajito los martes para decirle, hey, he visto que has pedido esto, ¿te gustaría volver a pedir? Esas son cositas que ya van haciendo cambios en la experiencia como tal. Y también otras áreas como el marketing, etcétera, que han tenido también como un boom en todo este tema de nuevas tecnologías, etcétera, donde también ya puedes dejar automatizados campañas ofreciendo lo que al cliente le gusta o el descuento que efectivamente sabes que sí le aplica. Tener, por ejemplo, herramientas para vender muy utilizadas ahora, que son esas secuencias automáticas donde ya tú dejas, listo, este es un tipo de cliente que seguramente le funciona lo que yo vendo, le voy a mandar, ahí lo clave es obviamente enviar contenido de valor, entonces le voy a dejar que este primer mensaje, si no respondo, lo invito a que vea este video, si no responde, le digo que ahí le dejo mis canales de contacto para que se ponga en contacto, etcétera, pero son herramientas que anteriormente literalmente era salir con el maletín, tocando puertas y contactando a los clientes. Ojo, eso para mí todavía sirve también, pero también lo puedes complementar con estas todas herramientas que puedes automatizar procesos. Entonces, en realidad, como para resumir un poquito este tema de las áreas, ya existen también muchas herramientas que están enfocadas en áreas específicas, en operaciones específicas y en nichos específicos. Entonces, si eres una inmobiliaria que quiere mejorar la gestión de los inmuebles, ya existen. Si quieres una aseguradora que quiere mejorar la comparación de los seguros, te lo prometo que ya existe. Entonces, ya también estamos en un momento donde no necesariamente está mal llegar tarde a la digitalización, pero ya es un momento donde no tienes que reinventar la rueda, sino que también ya te puedes adaptar a muchas de estas herramientas que lo hacen muy bien, que ahorita ya vamos a entrar en detalle sobre eso. Eh, entonces, haciendo como conexión con lo que venía comentando, va en línea con esto. Está la tecnología clave para la digitalización, que es todas esas palabras que seguramente han escuchado alguna vez en algún foro o siempre la están mencionando, ¿no? Que computación en la nube, que Big Data, que inteligencia artificial, que Internet de las cosas, etcétera. Esas son tecnologías claves y son tendencias y son donde hoy en día el talento se está principalmente enfocando para sacar nuevas cosas y son literalmente como lo necesario, lo fundamental para poder tener todas estas herramientas que hoy en día se utilizan más que todo en las empresas como tal. Pero, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, la computación en la nube, eh, principalmente, ¿qué nos ha permitido? Ya no es necesario que las empresas tengan, por ejemplo, una infraestructura digital costosa, tener cuartos llenos de servidores, sino que uno le paga según uno va gastando a Amazon Web Service o a Google para el hosting o el servicio que uno necesite. Entonces ya hizo eso accesible para todas las empresas poder también montarse y crear dentro de las computadores y los servidores que estas empresas manejan. Big Data y análisis de datos, listo. Ya con toda la información que tengo de mis clientes, primero fue necesario digitalizar la información, poder crearla, poder tenerla disponible para ya poder analizar, ver tendencias y con esto que lo que hemos hablado de permitir que el DJ que me recomienda las canciones, el que me recomienda qué comer hoy, según lo que han visto que he comido, etcétera. Todo eso se hace a partir del análisis de datos y de encontrar tendencias como tal. Inteligencia artificial, por ejemplo, yo siento que todavía no ha encontrado su rol en el mundo y su potencial completo, pero ya vino un boom hace poco con todo el tema de ChatGPT, con todo el tema ahora de la generación de imágenes, etcétera. Entonces, están empezando a haber nuevos casos de usos que aplicando estas herramientas, pero yo siento que todavía esta parte está bastante en sus etapas iniciales, pero se viene un boom también relacionado a esto. Internet de las cosas, y ahora medir en cosas que anteriormente parecían difíciles, pero por ejemplo, hoy en día ya tú puedes manejar tu casa desde el celular, prendes el abanico, apagas la luz, pones la música aquí, etcétera. Esos son como algunos usos puntuales, pero ya, por ejemplo, también en el agro, donde tienen drones para revisar cosas, o donde miden ya con datos efectivamente cuánto se hizo en tal área, miden, por ejemplo, la ganadería, etcétera, entre otros casos de uso. Y la ciberseguridad que es súper necesaria para, obviamente, cuidar todas estas herramientas como tal. Pero estas tecnologías
son las que estamos como las que vemos, las que la gente está trabajándole, pero no tenemos que pensar en, ven, voy a hacer un proyecto de inteligencia artificial, ven, voy ahora a crear un área de Big Data y análisis de datos. Sí, de pronto eso lo puedes hacer más adelante. Yo creería que también en este foro puede generar más valores un mensaje de no es necesario reinventar la rueda, no es necesario tratar de hacer todo uno o de arrancar desde las bases y ven, me invento yo el sistema que me va a permitir automatizar tal cosa. Entonces, vuelvo a lo mismo que estábamos conversando ahorita, ya existen muchas plataformas, muchas soluciones en cada una de estas tecnologías para efectivamente alinearse a lo que hacemos. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Es explorar las diferentes soluciones que existen en los mercados, en la industria en las que estamos, y ya a partir de esas herramientas, de esas plataformas, ver cómo hacemos nosotros nuestras propias ventajas competitivas. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas herramientas disponibles? Gestión de relaciones con clientes como los CRMs. Ya uno va a poder tener una base de datos de todos sus clientes, qué es lo que le gusta, cuánto ha pagado, cuál es el cliente que más me compra, cómo contactarlo, etcétera. Herramientas también ya desde hace mucho utilizadas como los ERPs, donde maneja literalmente todos los recursos de la empresa, las operaciones, etcétera, que ya ahí también la invitación es, incluso existen ya por nichos para también muy adaptados a lo que cada uno y cada empresa hace, también dándote ventajas en ese sentido. Otra muy fácil es el e-commerce, plataformas de ventas online, enfocadas algunas ya con plantillas para moda, otras para inmuebles, otras para servicios, otras para médicos, etcétera. Entonces, muy disponibles y muy al alcance de todos. Plataformas de cobros y pagos digitales. Hay otra cuña, por ejemplo, a Trelli, donde anteriormente pronto manejabas todo el recaudo de manera manual, en efectivo, etcétera. Ya ven cómo implemento para que también los clientes me paguen de manera digital y eso obviamente aumenta las opciones de pago que le estás dando a un cliente para que obviamente tenga más opciones de pagarte y obviamente el recaudo aumente. Entonces no es necesario, ven y tengo que hacer tal infraestructura, tengo que hacer tal infraestructura, tal negociación, etcétera. Eso era hace 5 o 10 años que todavía estaban como creciendo estas soluciones. Ya hoy en día uno puede crear una cuenta, una pasarela de pagos en minutos, al día siguiente, después de las validaciones, estás listo para empezar a recibir dinero, etcétera. Entonces, es también cambiar un poquito el chip y quitarnos, volviendo a lo que hablamos al inicio, ese temor de que tengo que hacer todo yo o de que no, que eso es muy complicado. No, no es así. O sea, ya existen todas estas herramientas especializadas en cada uno de estos. Y otra, por ejemplo, también una cuña de vuelta a Sigo, software contables, que, por ejemplo, acá también hay un tema importante y es que la regulación en algunos casos nos obliga también a innovar. Muy pocas veces la regulación la que incentiva la innovación, pero en algunos casos creo que también juegan un papel fundamental, donde un ejemplo que ahorita vamos a ver también es todo el tema de la obligación, por ejemplo, en Colombia de implementar sistemas POS para facturación electrónica. Ahí es crucial que empresas como Sigo ya brinda una solución de inmediato y las empresas que de pronto dejaron de pronto la implementación para lo más tarde, etcétera, no van a tener ni tiempo ni debería ser el enfoque de ponerse ellos a inventar un software tipo POS para facturación electrónica, ni tienen que de pronto adaptar algún otro que tienen para que haga eso. No, ya implementa Sigo, un onboarding y estás listo para cumplir, en ese caso, con la regulación y obviamente el resto de beneficios que te traen las plataformas. Entonces, acá el mensaje principal es no intentar reinventar la rueda. Ya existen las tecnologías bases que nos permiten poder también tener disponible las plataformas y tecnología un poquito más masticadita, que son más fáciles de implementar y pueden generar un impacto al inicio en la digitalización como tal. Ya otro enfoque y otro tema que quería conversar un poco es lo que hemos venido hablando, no es solamente hablar de digitalización, sino también de crear una mentalidad digital, crear una cultura digital. De acá lo divido en tres aspectos principales que son claves que todo líder de un negocio o de un área debería tratar de inculcar a su equipo y debería tratar de inculcar
a las diferentes operaciones de su infraestructura o de su organización, es uno, reimaginar el rol de la empresa o del equipo. ¿A qué voy con eso? En algunos casos toca tomar decisiones difíciles. De pronto la diferenciación que me trajo a lo que soy hoy, ya de pronto está en una tendencia que no necesariamente va a continuar. De pronto tengo que decir, ok, me toca tomar decisiones duras, es de pronto esta línea de negocio que me estaba funcionando, vale la pena dejarla, listo, no la vamos a dejar morir, pero tengo que apostarle todo esto. ¿Por qué? Porque de pronto ya estoy viendo con las tendencias que esto de pronto ya no va para, no es una industria que va en crecimiento, no es una industria que es una industria que se está viendo amenazada por X, Y, Z. Entonces también toca hacer esas apuestas. Por ejemplo, eliminar de pronto negocios legacy que eran los que generaban valor. Pucha, de pronto toca tomar unas nuevas decisiones. ¿Para qué? Para obviamente volver a encontrar esa diferenciación. Creo que eso es fundamental en todas las organizaciones, todos los años, volver a revisar esa visión a 5 años, a 10 años que tienen y que efectivamente qué valor le estoy generando a mis clientes, qué valor estoy generando yo en el entorno, en el ecosistema que estoy, porque las empresas que les va bien son las que generan valor. Si ya tu empresa y tu organización deja de generar valor, pues ahí es donde vienen las amenazas. La amenaza no, y lo que hemos escuchado por mucho tiempo, de que no, se va a extinguir cierta industria, por ejemplo, los hoteles, porque viene Airbnb. En realidad no es por la tecnología, no es porque Airbnb tiene una aplicación linda, no, es porque la gente está encontrando más valor en Airbnb que está encontrando en ese momento en los hoteles. Eso incluso ya es un tema que está bastante desactualizado porque ya también hay como una tendencia a la gente prefiriendo los hoteles y ya cada uno ha encontrado como su nicho y se han acomodado como tal. Entonces, súper importante reimaginar el rol y el valor que generamos tanto en las organizaciones como dentro de cada una de las áreas de la empresa para efectivamente volver a encontrar eso que va a generar valor para los próximos 5, 10, 20 años. Otro tema fundamental es crear valor a través de ecosistemas. No es simplemente tratar de digitalizar lo que tengo en la empresa, no es simplemente de ven yo reinvento la rueda y construyo, voy a contratar a unos desarrolladores o a un equipo de tecnología para que me implemente tal cosa. Eh, Ahí lo importante es que lo que se haga tenga obviamente un plan y que trate de aprovechar los ecosistemas en los que vivimos. Lo que comentaba hace un rato, de que estar digitalizados nos permite principalmente también aprovechar, conectarnos con otros, crear más ecosistemas. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a poder construir, de pronto yo tengo, en el caso también de Trelli, por ejemplo, nosotros proveemos herramientas de automatización de procesos de cobro y recaudo, pero los clientes de nosotros, para automatizar procesos de cobro y recaudo, necesitan facturar, pero Trelli no le interesa facturar. Trelli le provee a los clientes conectar su software contable, ahí donde tenemos una alianza, por ejemplo, con Sigo Nube, y el cliente conecta su propio Sigo Nube para aprovechar las herramientas de Trelli. Pero Trelli no le tocó inventarse un software contable porque ese no es su objetivo, ese no es su enfoque. Entonces, ahí también está tanto el tema de trabajar con otros para sacar cosas adelante. Entonces, otro ejemplo, ven, yo de pronto vendo seguros, pero y eso también, por ejemplo, no tengo que reinventarme y ahora tengo que yo construir el que va a comparar todos los seguros de todas las aseguradoras para ofrecerle la mejor solución de inmediato a mi cliente. No, ya puedo de pronto trabajar con otra empresa que hace ese servicio y de pronto esa empresa se gana una comisión, se gana un porcentaje de la venta o dependiendo del pricing de esa plataforma como tal. Entonces es cambiar un poquito el enfoque de querer hacer todo uno, no querer compartir. En algunos casos va mejor tener el 70% de 200 que el 100% de 100. Entonces, eso también es como una idea de trabajar en todo este tema de licitación, en construir ecosistemas, en construir herramientas que las grandes empresas, por ejemplo, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, también están en algunas tomar un enfoque de hacerlo open source, gratis para la gente, que utilicen mi infraestructura, etcétera, para que construyan sobre ellas. ¿Pero por qué lo hacen, por ejemplo?
porque si otros están construyendo sobre ellas, crean un ecosistema, crean una comunidad donde ya esa empresa se vuelve fundamental y después ven la manera de cómo monetizarla. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha sorprendido y me parece de lo mejor que ha salido con toda esta tecnología, etcétera, el Google Maps, o sea, todo el tema de los mapas, de poder saber dónde estás, de los lugares, etcétera. En realidad, yo creo que para mí Google debería cobrar por uno utilizar los mapas, pero eso es completamente gratis. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que la gente utilice esos servicios, utilice esas aplicaciones y ellos ya lo monetizan de otra manera, dinero, pauta, uso, etcétera, para datos, para efectivamente ya también hacerlo sostenible. Pero ellos no estuvieron pensando en, ven, ¿cómo cobro primero y después lo hago? No, es cómo hago también y aprovecho el ecosistema que puedo construir alrededor. Y tercero, es reimaginar la organización. Eh, entonces, obviamente, alineando todo este nuevo enfoque que va a tener la empresa, todos estos ecosistemas que va a estar aprovechando, pues también debe haber cambios en la organización, porque al final los que hacen que las cosas pasen en las empresas son las personas y son los equipos. Entonces, es clave romper también estructuras tradicionales cuando sea necesario, hacer colaboraciones entre áreas y tratar en lo posible de poco a poco ir tratando de prepararse uno como organización para atraer el talento que necesitan o el talento que esta nueva visión necesita para poder volverlo realidad. Entonces, para resumir también esta diapositiva, no es solamente pensar en voy a digitalizar, sino también cómo creo una mentalidad digital y una cultura digital en la empresa, que al final la pueden cambiar por digital, por innovadora, para también siempre estar en lo posible aprovechando estas nuevas herramientas, capacitándonos, aprendiendo, etcétera, y poco a poco también irnos moviendo junto con la tecnología para aprovecharla y no verlo como una amenaza. Ya también algunos aspectos puntuales que son claves. No hacemos nada implementando proyectos, implementando estrategias si no nos medimos. Es fundamental medirnos para efectivamente ver el efecto de las acciones que tomamos, el efecto de los proyectos o las inversiones que hacemos. Para mí, en el tema de los KPIs, pues ya sí han salido nuevos KPIs con las nuevas metodologías, muy adaptados a estas nuevas formas también de cómo se trabajan, etcétera. Pero en realidad los KPIs principales todavía deberían ser más ingresos, menos costos, que trae obviamente mayor utilidad para la empresa. Obviamente según el momento y la etapa que esté la empresa, en algunos momentos no tienes que pensarlo al corto plazo, de pronto puedo tener unos costos más altos en este momento porque le estoy apostando a unos ingresos mayores en un futuro. Eso ya varía, pero por así decirlo, lo clave todavía es seguir midiendo, esto me trajo más ventas, me ahorró costos, sí o no. Ya obviamente uno sí puede bajar según las áreas y definir como KPIs secundarios. Ya, por ejemplo, analizar en temas de eficiencia operativa que los proyectos que tanto me han traído reducción de costos, reducción de tiempos, tasas de automatización, de pronto cuántos recursos utilizaba para esto y ahora cuántos estoy utilizando para estos, que de pronto estos recursos los puedo utilizar ahora para vender más o para hacer otras tareas. Reducción de errores, esto es clave, que al momento de tú digitalizar y apoyarte de sistemas, plataformas, etcétera, pues el error humano se disminuye, que obviamente permite menos retrabajos, etcétera. Obviamente, otro rubro muy grande es todo el tema de ingresos, estoy aumentando las ventas sí o no. Ya también puedes analizar primero y tener de pronto como estos segmentados y un proyecto muy puntual con el que están arrancando, listo, ¿cómo me está yendo las ventas digitales primero? Pero el enfoque debería ser es, ¿cómo hago para que estas ventas digitales se comporten como un local de ventas o como un punto de ventas? ¿Cómo hago para que ya estas ventas digitales se vuelvan el 50% de mis ingresos, que el 70% de mis ingresos? Es trabajar en pro de eso para, obviamente, en conjunto crecer las diferentes apuestas o proyectos que tienen dentro de la empresa. También otros ya, por ejemplo, relacionados a costos de adquisición. Entonces, ¿cuánto me está costando adquirir un cliente? Eso se relaciona mucho como a los anuncios en plataformas como Facebook, como TikTok, Google, etcétera.
ya también se traslada a otras áreas para medir también, como hay tanta data, ya pueden medir cuánto me cuesta que un cliente venga a mi local, cuánto me cuesta una campaña con un influencer, etcétera. Entonces, a partir que haya, cada vez que haya más información y más data, pues se va a poder medir también los costos de adquisición para saber, listo, me está costando 100, pero le estoy vendiendo 50 en todo el tiempo de vida del cliente, de pronto no es tan buena idea. Entonces, ya a partir de esa información, también obviamente uno toma decisiones, ¿será que si vale la pena seguir haciendo esto o no? Otra también fundamental, que para mí también debería ser como clave en todas las estrategias que hagamos, independientemente si son digitales o no, es el retorno en la inversión de lo que estamos haciendo, y la inversión no necesariamente siempre es dinero, también puede ser inversión en tiempo, en recursos, etcétera, que al final se traslada en dinero, pero ver cómo un esfuerzo que vamos a hacer dentro de la organización trae un retorno. Y ya también otras que indirectamente todos hemos sido medidos en todas estas aplicaciones grandes, etcétera, que es por ejemplo el NPS, que permite ver la lealtad de un cliente, si nos recomendaría o no, que eso también permite saber como el efecto del producto que estamos construyendo, tasas de retención, que es clave, que ahora ya también se puede medir mucho más esa información que antes, y es saber, listo, si estoy trayendo, si tengo 100 clientes, ¿cuántos clientes se me fueron este mes? Y es ir trabajándole en dos enfoques en paralelo. ¿Cómo hago para ingresar nuevos clientes y al tiempo que estos que ingresan sean más de los que se vayan? Obviamente cuidando mucho esa tasa de retención, que un indicador súper clave cuando uno lo ve de esa manera. Si uno, por ejemplo, tiene una tasa de chorneo de los que los clientes se van de, por ejemplo, el 5% al mes, uno dice, no, 5% no es mucho. Pero si uno lo pasa a un año teniendo 5 todos los meses, por ejemplo, ya casi que el 50% de un mes de los clientes se fueron. Entonces, ahí es donde uno empieza también a decir, ok, de pronto tengo que cuidar más también esa retención, o en un momento mejor todavía no vale la pena enfocarme en retención porque apenas tengo que crecer, entonces no vale la pena cuidar de pronto algo todavía pequeño. Entonces, todas estas herramientas y todos estos KPIs ayudan para esto. Y otro que me ha gustado y que he venido escuchando mucho es todo el tema de la salud del cliente. Anteriormente, las empresas eran muy reactivas en la relación con los clientes. Si el cliente me necesita, me escribe y le soluciono. Los famosos PQRs, los famosos áreas de soporte, call centers, etcétera, eh, que todos hemos tenido experiencia con ellos, pero ahora también ya uno está yendo un poco más allá, y es tratar de no ser reactivo, sino también de ser propositivo con los clientes, de evitarle malos momentos o de proponerle nuevas cosas para que efectivamente tengan una mejor experiencia con uno, y obviamente la relación sea más a largo plazo. Entonces, la salud del cliente también te permite medir ese cliente qué tan estable está contigo, tiene una salud buena, o está en una salud con riesgos, o está definitivamente en un punto crítico que él le lleva pidiendo tal cosa o no se le ha solucionado tal cosa, y definitivamente si no hacemos algo, pues se va a ir pronto. Entonces, eso también ya nos permite tener visibilidades más completas para efectivamente tomar mejores decisiones como tal. Ya también hablando como de casos, acá un poco como de sectores tradicionales, como casos puntuales en algunos sectores, por ejemplo, en el sector financiero, los bancos, eh, todo el tema de la agilidad en la entrega de créditos. Eso es uno muy famoso, y creo que ha tenido un buen efecto tanto para la experiencia del cliente que va a tomar el crédito como del banco como tal. Donde anteriormente, por ejemplo, una solicitud de crédito podría tomar 45 días mientras hacíamos los estudios, mientras efectivamente el papeleo, etcétera. Ya hoy en día se ha llegado incluso a que dentro de la aplicación de tu banco, por ejemplo, te sale, Daniel, te recomiendo este crédito para tal cosa. Y literalmente tú en un clic ya te lo podrían, por ejemplo, desembolsar. ¿Eso en qué sentido? Porque ya tienen la data y ya te preaprobaron, por ejemplo, la información a partir de tu información, y ya te dan una solución orientada y especializada, personalizada para ti. Otro también, como para aterrizar un poquito todo lo que hemos venido conversando, es en el sector transporte. Me parece súper curioso, me pareció súper chévere todo el tema del self-check-in en los aeropuertos,
Ya, por ejemplo, el que en Colombia pues está como arrancado esta tendencia es el Dorado en Bogotá. Ya uno va, por ejemplo, y anteriormente eran filas eternas para hacer el check-in. Ahora lo que hay son kioscos digitales y cada uno va a una pantalla, hace su propio check-in y uno mismo incluso manda la maleta. Uno ya tiene que aprender también a separar el pegante del sticker para ponerlo bien, etcétera. Y creo que ha sido un buen caso de éxito porque ahí es fundamental, mira, si se dan cuenta, no es que las empresas de transporte dijeron, no, dejemos los kioscos ahí que la gente se resuelva. No, obviamente, primero está estudiado, tienen un sistema donde efectivamente es muy intuitivo con los procesos, cómo hacerlo, pero también hay personas que están disponibles para apoyarlos si necesitan algún apoyo, alguna ayuda o tienen alguna pregunta, etcétera. Entonces, eso permite que las primeras veces de pronto la persona sí solicita la ayuda, pero ya al mediano, al largo plazo, ya sí va a ser autoservicio, y ahí obviamente ahorran costos, ahorran recursos. Para algunas personas mejora la experiencia también porque perdían tiempo haciendo una fila cuando ellos también se podrían autogestionar. Eso ya también eventualmente en los países de Latinoamérica lo estamos empezando a ver también en los supermercados, en las tiendas, en los restaurantes, en otros lugares del mundo como en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Ya muchos de estos lugares son completamente autoservicio. Entonces, son relativamente industrias que uno pensaría tradicional, que de pronto si tú le preguntas a una persona que si pensaban que iban a hacer el check-in solos, anteriormente la experiencia de ir al aeropuerto, llegabas con tiempo, metías la maleta, te saludaban, pero entonces ya está cambiando la personalización, no de pronto a hacerlo tan humano, pero de pronto te hacen personalizaciones en otro sentido. Y otra que también la conversamos en su momento es el tema de las pymes con la facturación electrónica. En este caso, la regulación fue la que incentivó a las pymes y a las empresas a implementar y digitalizar su facturación. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir, en este caso, con la ley. Entonces, ya todas las empresas, por ejemplo, de ventas tipo POS en Colombia, tienen que generar una facturación electrónica de inmediato. Entonces, tú le dices eso a una persona que de pronto tiene una tienda hace 40 años y dice, ven, no, pero ¿y cómo hago eso? ¿Dónde lo construyo? ¿Qué hago? Entonces, obviamente ya ahí donde vienen también los actores alrededor, en este caso, un ejemplo, empresas como Sigo, donde te dicen, ven, tranquilo, implementa esta plataforma, vas a cumplir con la ley, además vas a poder implementar esto que te va a generar valor en costos, en mejor información, etcétera. Y creo que ha sido, obviamente hubieron noticias, hubo como diferentes casos donde la gente estaba en contra, etcétera, pero al final también, si lo vemos solamente por la parte de que ha obligado a las empresas a también pasarse a sus procesos a la nube, a pasar sus procesos a plataformas digitales, pues sí ha sido un acelerón en ese sentido y un éxito en ese sentido. Entonces, acá hay casos muy puntuales, y ya todos lo vivimos en el día a día. También los invito a que vayan cuando estén en su experiencia del día a día, vean cómo está todo, cómo estamos rodeados en el día a día por temas digitales, cómo desde que me levanto, ya por ejemplo, consumí, no sé, me metí en el periódico, en la página web, ahí también ya están teniendo información mía, ya hice clic en alguna parte, o desde que ya también, por ejemplo, en algunos lugares, desde que se despiertan desde el celular, una máquina de café les hace el café. Ya también en el trabajo, cómo llego y me autentico en mi correo, que ya está conectado con los otros canales de comunicación, videollamadas, plataformas donde gestiono y ya las ventas las monto es aquí, y que si no la monté, literalmente no me la cuentan para el bono, etcétera. Entonces ya en el día a día estamos completamente rodeados por esta digitalización y transformación digital, que lo que debería buscar es el bienestar, eh, y mejorar obviamente la generación de valor como tal. Y ya para ir terminando y cerrando, hay algunos errores comunes en la digitalización que lo hemos venido comentando de a poco. Eh, por ejemplo, la falta de planificación antes de implementar los proyectos. Eh, a veces nos emocionamos y puede ser que
llegaron proponiéndonos algo o a veces nos emocionábamos diciendo, ven, esta es la solución para tal cosa, para digitalizarme, pero es importante siempre, siempre hacer una buena planeación y con los indicadores, qué retorno me va a traer, qué inversión tengo que hacer, tengo los recursos necesarios para esto, tengo la mentalidad necesaria para esto, mis clientes están al día para poder recibir esto o no. Entonces sí es clave planificar muy bien antes de implementar proyectos de este tipo, porque si no puede ser un proceso bastante arduo y costoso. También importante, un error muy común es no definir objetivos claros. Listo, implementemos una aplicación que me va a permitir venderle más fácil a mis clientes. Listo, pero ya también tenías cómo distribuirla, cómo efectivamente atraer clientes a esa aplicación. No es solamente hacer la tecnología, no es solamente hacer la parte tecnológica, no es solamente hacer la parte digital, sino efectivamente al final es un negocio, cómo lo atraigo, cómo hago que efectivamente eso tenga atracción. Ya también hablando de procesos internos, listo, voy a implementar el software que me va a permitir eliminar el 50% de mi tiempo. Listo, tienes a los recursos necesarios para utilizar ese software en el día a día. Estás trabajando con una empresa confiable que te está asegurando una buena implementación. ¿Por cuánto tiempo te va a servir ese software que vas a implementar? De pronto te vas a demorar un mes implementándolo, pero en 6 meses cambió la regulación o cambió la línea de negocio y toca implementar otro. Entonces hay que definir como objetivos claros y KPIs para tomar decisiones correctas. También es súper importante, esto no es de hacerlo una sola vez, no es de me levanté hoy y listo, hoy vamos a armar todos los proyectos y en este nuevo Q vamos a a definir todos los proyectos digitales y ahí quedó, sino que es importante con lo que hemos conversado de también cambiar a una mentalidad y a una transformación digital fundamental en la empresa, se tiene que volver algo ya del ADN de la empresa. No es simplemente lo hago y ya, sino ven cómo sigo capacitando a mis empleados, cómo sigo buscando tratar de generarle valor a mis clientes, porque lo que sí les aseguro es que la tecnología va a seguir innovando, va a seguir cambiando, y lo que tenemos que cambiar es nosotros en la forma en cómo nos adaptamos y nos sentimos a gusto con esos cambios. Y no subestimar la resistencia al cambio dentro de las empresas. Hay muchos casos donde de pronto se reúnen los actores claves dentro de una organización, listo, vamos a apostarle a esto, a esto, a esto, pero ya en la realidad dicen no, como estoy acostumbrado, también de pronto volvemos al tema del temor, ya en el día a día en las ejecuciones es no, eso no sirvió, ante cualquier problema, etcétera, no, eso efectivamente mejor hagámoslo como lo hacíamos antes, etcétera. Entonces, sí es clave también esas personas que estén encargadas de liderar estas transformaciones o las encargadas de hacer implementaciones, etcétera, tienen que saber vender todo esto a los actores claves que lo van a utilizar. Porque si no los incentivas, si ellos no ven el valor de hacer estos cambios, de cambiar la mentalidad, etcétera, pues obviamente no va a haber cambio. Y para finalizar en este sentido, sin una transformación de negocio, la digitalización por sí sola es un camino a ninguna parte. Es como lo dijo Peter Drucker también, gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer las cosas correctas. Entonces, si uno también hace una buena planificación, define unos buenos objetivos, tiene esto ya en el ADN para seguirlo incentivando y involucra a toda la organización en esto, pues seguramente vamos a tener la posibilidad de que la dirección que estamos atacando o la ruta que estamos armando es la correcta, porque no vale la pena hacer muchos proyectos con buenas intenciones, pero no eran los proyectos correctos. Entonces, no llenarnos de intenciones, sino efectivamente también tener una ruta interesante. Y ya como consejos prácticos para dejarlos y obviamente esto también de empaparse un poquito más del tema. También si tienen preguntas, con mucho gusto lo podemos ir revisando. Pero les recomendaría, ya dependiendo del tipo de empresa, de la ambición, del equipo y que tengan disponible para poder, y la experiencia que tenga para poder implementar proyectos. Ya depende de un equipo experimentado, pues podría implementar un proyecto de gran envergadura, etcétera, pero
principalmente es arrancar con proyectos pilotos pequeños, los famosos MVPs que lo han escuchado. Ven, primero pruebo esto, voy a validar que efectivamente esta idea o esta tesis que tengo sí hace sentido y cumple con lo que le estoy apostando. Y si nos equivocamos, válido, pero nos equivocamos no tan caro. Y si efectivamente estoy viendo tracción, bueno, ven, invito a la otra área a involucrarse o invito a inversionistas a involucrarse, etcétera, pero ya viendo que esta prueba piloto, efectivamente está teniendo tracción como tal. También importante asociarse con plataformas tecnológicas confiables, no reinventar la rueda. No es necesario hacer las cosas de cero, ya no es necesario tener que uno ser dueño de todo o controlar toda la línea completa de la experiencia del cliente. Ven, la pasarela de pagos, recaudo el dinero, yo eso por ahí no me meto, me asesoro con esta otra que me va a hacer todo el tema de la validación de los datos del cliente y yo me concentro en lo que sé hacer, que es de pronto brindar X, Y o Z servicio. Entonces, es también cambiar ese chip de que todos podemos ganar si se hace una implementación correcta y unos proyectos correctos, teniendo en cuenta el ecosistema que hemos hablado. Y definir un plan estratégico con metas claras, tanto a corto y largo plazo, para obviamente tratar de que esa ruta de acción que vamos a implementar sea en la ruta correcta para obviamente tener mejores resultados. Y en conclusión, todo este tema de la digitalización ya es un hecho, ya existe, ya estamos rodeados de eso. No está mal entrarse después, ser como un adopter de los últimos en ciertas cosas, porque ya con todas estas herramientas que les he comentado, uno se puede poner al día que su competencia, etcétera, en muchas cosas, y ya con un cambio en mentalidad, con un cambio de transformación y en la cultura, ahí sí aprovecho estas herramientas y yo empiezo a hacer mis apuestas y empiezo con mi equipo a apuntarle a otra vez redefinir cuál es el valor que le genero a mis clientes, que si se enfocan en el valor, ya todas estas herramientas digitales, toda esta digitalización, lo que van a hacer es potenciar estos resultados. Entonces, eso era un poco lo que les quería comentar en esta charla de hoy. Cualquier pregunta, estoy súper disponible y nada, muy agradable Ángela al espacio. Eh, y nada, espero verlos pronto. Bueno, Daniel, muchas gracias por tenerte en este espacio. Creo que nos llevamos muchas claves y herramientas para poder perder el miedo a esa digitalización, a esos retos que pone día a día los diferentes negocios en este mercado tan fluctuante y retador. No sé si quieres contarnos un poco más acerca de Trelly para que las personas que se encuentran en este espacio los puedan buscar. De una, claro que sí. Entonces, como he venido comentando, uno de los enfoques que hacemos entre él es automatizar procesos de cobro y recaudo. Entonces, es este tipo de empresa que ya te brinda la tecnología para efectivamente, según tu proceso, ya tú puedas automatizar ese flujo. ¿Para qué? Para eliminar procesos manuales y mejorar tus ingresos y tus recaudos como tal. ¿Cómo lo hacemos? Por una parte, tenemos una solución de gestión de cobro de facturas. Entonces, ahí donde hablamos y nos atamos al ecosistema. Por ejemplo, trabajamos con empresas como Sigo, donde Trelly tiene la posibilidad de leer automáticamente las facturas que ustedes crean en Sigo y ya hace una gestión de cobro automática, haciendo notificaciones de cobro a los correos y WhatsApp de los clientes, eliminando que un equipo tenga que hacerlo uno a uno. Habilitamos métodos de pago digitales para que el cliente también pueda pagar de manera digital de inmediato. Ahí también eliminamos el proceso de ven, consígname esta cuenta, ven, mándame el soporte, etcétera. Y tercero, como estamos conectados con el software contable, con los métodos de pago, al momento que los clientes realizan el pago, también hacemos una automatización contable, donde se recibe el dinero y se genera un recibo de caja y se registra el pago automáticamente en estos softwares, como sigo, para ya efectivamente también tener la contabilidad al día como tal. Entonces, eso lo que busca es eliminar procesos manuales sin que las empresas tengan que reinventar la rueda. Y por otra parte, una solución muy utilizada y que está creciendo este tipo de modelos de negocios en la región es todo el tema de suscripciones y cobros recurrentes. Literalmente lo que hace un Netflix, un Spotify, cuando tú te suscribes, de que dejas tu tarjeta o tu método de pago para hacer débitos automáticos, eso anteriormente poder implementarlo tocaba hacer proyectos desde cero, reinventar la rueda en cada uno de estos proyectos. Trelly ya les brinda la tecnología
para implementar esto en minutos, ya conectados con los métodos de pago, conectados con el software contable para facturar de una y con toda la gestión de cobro para tú poder gestionar de manera eficiente a tus clientes y generarle más valor. En este sentido, ¿en qué países podemos tener esta unión o esta alianza? Entonces, Trelly funciona principalmente en Colombia. Tenemos la integración principalmente con Sigo Nube, también con soluciones y con clientes pilotos en diferentes regiones donde también está Sigo, porque como tenemos ya la integración con Sigo, pues nos permite también abrirnos rápidamente a otros países. Entonces, acá súper abiertos a escuchar sus casos para también, obviamente, recomendar y ojalá puedan aprovechar estas herramientas para eliminar estos procesos y mejorar sus recaudos. Bueno, ya saben, tenemos herramientas, no solamente de Trellis, sino un mundo de posibilidades en nuestras diferentes alianzas. En un rato les vamos a compartir dónde pueden visualizarlas para que sigan interactuando con esta posibilidad de seguir la línea de empresas tradicionales hacia lo digital. Muchas gracias, Daniel, por este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Ángela, a ustedes, que estén muy bien.